Atención, último aviso. He decidido terminar rápidamente la guerra en el norte de España. El día 26 de abril del año 1937, aviones de la Legión Cóndor alemana y de la aviación legionaria italiana que combatían en la Guerra Civil Española junto al ejército golpista sublevado contra la República, bombardearon durante 3 horas la villa de Guernica. El bombardeo y posterior incendio provocado por las bombas arrojaron un balance de entre 120 y 300 muertos civiles, muchos de ellos atrapados en el interior de los refugios, y la destrucción del 75% de los edificios de la histórica Villa Vasca. Guernica, pues según, como yo aún era niño y no conocía a fondo, pues lo que me decían la madre y demás, pues era un pueblo pues, pacífico, un pueblo donde se vivía felices, donde todo el mundo se conocía, y pues igual que todos los pueblos de alrededor en esa época, los de estas zonas, pues eran pues entre ellos como si fuese una familia. Desde aquella fecha, el pueblo de Guernica ha conmemorado cada año este luctuoso hecho, desde la clandestinidad durante la dictadura franquista en el Estado español y con un criterio muy participativo posteriormente, bajo el prisma de la recuperación de la memoria y la verdad histórica y el logro de la libertad. Asimismo, cada año en Guernica se pretende aportar nuevas iniciativas frente a la conculcación de derechos individuales y colectivos que se producen en el mundo. El día del bombardeo, yo noté que había unas cosas muy raras, porque se oían tiros por la parte de Jáquiz y por ahí se oían cosas alarmantes. Al ser yo pequeño, que estaba asustado, y se me ocurrió pues escapar, y me fui hasta el 1. Del 1 luego bajé una carretera que hay hacia allá, para la parte de Munguía, me vi por ahí, asustado. Eran las 9:30 de la mañana. A las 16:30 de aquel día de abril, hace 75 años, día de mercado, comenzaron a sonar las alarmas antiaéreas en Guernica. Mi padre se alistó en el ejército vasco y estuvo en el batallón Amayur. El primero estuvo en la guerra de Asturias, luego vino de allí y ya le tocó estar en el frente. Y estando en el frente, pues cuando fue el bombardeo, el batallón suyo estuvo en Lekeitio. Mi madre estuvo en la huerta cortando hierbas y para el ganado, y pues estuvo con el padre en algún momento, y el padre, antes de terminar de bombardear, ya se marchó al batallón, a Lekeitio. Luego, más tarde, cuando empezó a arder, mi madre, cuando fue en el camino, ya había encontrado a un hombre que estaba muerto. Y decía que a otro, en el puente de Rentería, también que estaba con la onda expansiva, que estaba debajo del puente, muerto también. Y con los nombres y todo decía quiénes eran. Los padres me estarán localizando. ¿Y qué hice? Pues bajé poco a poco, con mucho miedo. Y cuando llegué a la parte de detrás de las Josefinas, me encontré allí con la mujer de Segundo Laeta, del famoso Segundo. Sí. Y encontramos allí una cuneta. Y nos metimos allí, 2 primos míos, Genaro y Fernando, en una cuneta, detrás del convento de las Josefinas. Y claro, nosotros estamos a una altura bastante alta, bastante profunda, y veíamos los aviones así, al ras, les veíamos a ellos, a los pilotos les veíamos, y venían con aviones pequeños. El primero que vino fue hasta Rentería y echó una bomba. Y luego pues se marchó, y luego solían venir otros 2 o 3. Por lo general venían 3, venían de la parte de ahí, yo creo que de Vitoria, por ahí sería. Y incluso les veíamos a ellos. Yo me acuerdo porque como estaba en una zanja y la cabeza tenemos para arriba, mirándolos a ellos, veíamos todo, como si fuera la cámara ahora. Y algunos de los aviones, las bombas las tiraban a mano. Eran bombas, un tamaño así tenían las bombas, más o menos, que eran unas pequeñas. Y aquellas cogían y veíamos que las tiraban a mano. Más de 28 toneladas de bombas fueron arrojadas desde aviones alemanes e italianos sobre Guernica,
la mayoría de ellas desde aparatos Junker 52 de la Legión Cóndor alemana, bajo el mando del coronel von Richthofen, que habían despegado desde el aeródromo de Burgos, territorio en manos del ejército sublevado. Por su parte, los aviones Savoia Marchetti SM-79 que participaron en el bombardeo partieron desde Soria, también en zona conquistada por el bando franquista. Para el ejército alemán, el bombardeo de Guernica y la participación en la Guerra Civil Española, sobre todo en el campo de la aviación, fue un ensayo de lo que luego iban a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue reconocido por Göring mismo en el curso de los juicios de Nuremberg, muy de pasada, pero vino a decir que España, para ellos, la Guerra Civil Española había sido un banco de pruebas. Y en este sentido, el bombardeo de Guernica es el primer bombardeo que se hace de forma masiva, continuada y de una larga duración contra lo que se llama una ciudad abierta, es decir, una ciudad que no está reforzada ni está guardada especialmente por las tropas y que la masacran como se masacró durante 3 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 18:45, que fue el último avión alemán. Hay que tener en cuenta que el ejército alemán, que había perdido la Primera Guerra Mundial, se empieza a reorganizar de forma muy potente y activa a partir del año 33, con la toma de Hitler del poder, de la subida de Hitler al poder a través de unas elecciones, todo hay que decirlo, pero la Luftwaffe, es decir, la aviación, que es su principal novedad en ese ejército, es la que va a participar aquí a través de la Legión Cóndor, y la Legión Cóndor hace este tipo de bombardeo de una ciudad durante varias horas, en bombardeos continuos, sistemáticos, y hasta el punto de arrasar la ciudad. La fase más intensa del bombardeo se produjo a partir de las 18 horas. Una cuarta parte de las bombas lanzadas fueron incendiarias, y tras el ataque de los bombarderos, los cazas de la escolta que habían despegado desde el cercano aeródromo de Vitoria-Gasteiz ametrallaron a la población que huía. Las alarmas dejaron de sonar hora y media después, a las 19:30 horas. Aunque se intentó luego argumentar de que en Guernica había objetivos militares muy importantes, y se hablaba, por ejemplo, del puente del barrio de Rentería. Curiosamente, este puente no fue destruido, y sin embargo el bombardeo fue sistemático, y este bombardeo anuncia los bombardeos que va a haber en la Segunda Guerra Mundial contra ciudades de este carácter. Es decir, que sin distinguir objetivos militares es un total arrasamiento, donde muere población civil y donde las bombas que se utilizan destruyen indiscriminadamente tanto construcciones, como luego a través de las bombas incendiarias arrasa prácticamente con todo lo que hay. En este sentido, Guernica es el primero. Hay un autor que me gusta citar, porque precisamente es de Guernica, hay un periodista, Manu Leguineche, y él escribió, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, es un periodista que ha trabajado mucho sobre las guerras, precisamente, es un periodista, diríamos, un cronista de guerras y testigo de guerras de la segunda parte del siglo XX, y dice: la Segunda Guerra Mundial empezó en mi pueblo, la Segunda Guerra Mundial empezó en Guernica. Los bombardeos contra la población civil habían tenido lugar antes, pero no contra un pueblo europeo. Es decir, que en la Guerra del Rif era un pueblo colonizado, lo cual más o menos se decía, bueno, estos pueblos salvajes, pueblos incivilizados, tribus, estaba justificado, es decir, las potencias coloniales lo justificaban, el que se enviase bombas, fueran incendiarias, fueran explosivas, fueran de gases tóxicos contra estas poblaciones. Pero utilizar un bombardeo de la población civil de pueblos europeos, eso era algo que, digamos, que efectivamente en ese caso sí se puede decir que en la Guerra de España fue cuando se produjo eso, de bombardeos ordinarios con bombas convencionales o con bombas incendiarias contra la población civil. Nosotros, como vivíamos al lado del cementerio, de chavales íbamos a ver qué cosas había por allí, y todos los días suelen venir una camioneta a la noche y traía pues 5, 6 o 7 muertos, ¿entiendes?, del frente de arriba, del monte. Y nosotros, ¿qué hacíamos allí? Como chavales, pues cogíamos las bombas que tenían allí a jugar. ¿Qué íbamos a hacer? Éramos ignorantes, jugándonos la vida. Nuestra niñez, aparte de empezar desde niño por las circunstancias de la vida a acompañarle a la madre desde muy pequeño, desde muy niño, pues los ratos que nos quedaban para jugar, pues jugábamos entre escombros, entre ruinas,
y porque Guernica no se construyó de la noche a la mañana, sino poco a poco se ha ido construyendo. Y entonces, pues los juegos nuestros de chavales hasta los 10, 12 años o por ahí, pues eran entre escombros. La campaña militar en el País Vasco demostró la importancia de la superioridad en el aire. Desde sus bases en Burgos, Soria y Vitoria-Gasteiz, los aliados del ejército golpista se hallaron en situación favorable para bombardear, sin capacidad de reacción por parte de las poco operativas milicias vascas, mientras el mermado ejército republicano no pudo volar sobre territorio sometido por el ejército de Franco. Sus bombardeos fueron dirigidos contra pequeñas ciudades situadas en la retaguardia del frente enemigo, como Ochandio o Durango, aunque en el contexto hispano hubo asimismo bombardeos en Andalucía y posteriormente en Barcelona y Alicante. Pero la víctima más conocida fue Guernica. La propaganda política jugó un papel decisivo a lo largo de la Guerra Civil, también en relación con lo realmente ocurrido en Guernica. La labor de propaganda de los fascistas fue muy intensa, es decir, claro, era realmente una insistencia total y absoluta, ¿no?, de intoxicación de la opinión pública, y también naturalmente tuvo su peso. Todavía hoy, no hay que olvidar que todavía el otro día venía un artículo justamente en El País de un señor que es un historiador, y un historiador, digamos, que pasa por ser un historiador objetivo y un historiador de la historia de España contemporánea, Juan Pablo Fusi, hablando del mito de Guernica, es decir, cómo realmente Guernica se convirtió en un mito y cómo fue explotado por unos y por otros. Ahora yo, claro, creo que efectivamente el mentir, el decir que no tuvo lugar, o no hablar de ello, es decir, silenciarlo, o decir que fueron los republicanos los que prendieron fuego, claro, naturalmente es terrible, ¿no? Es decir, esto ya cambiar completamente la verdad, tergiversarla. Iñaki Egaña tiene un vídeo de 5 minutos en el cual ha grabado a Larroquet, que es un cineasta navarro, que él refiere una conversación, una confesión que le hizo Iribarren. Iribarren fue el secretario de Mola, pero fue secretario de Mola simplemente porque era un abogado que fue el primero de su promoción. Y Mola se lo apropió y dijo, tú de secretario. Y Iribarren, en su papel de secretario, tuvo acceso a una conversación de Mola con otros generales españoles y dijo, vamos a arrasar Guernica. Pero los españoles metieron la pata, porque cuando el día 27 sale el Lehendakari Aguirre, el presidente de los vascos, Aguirre, y dice el agravio del día de hoy, automáticamente los españoles cogieron lo del día de hoy por el día 27 y dijeron, miente Aguirre, Aguirre es un mentiroso. Por las condiciones meteorológicas del día 27, los aviones no han podido volar. Pero claro, ahí se les pilló porque metieron la pata. El bombardeo fue el 26 de abril, no fue el 27. Es decir, que se acogieron a un discurso del Lehendakari Aguirre el día siguiente del bombardeo para decir, no hemos sido nosotros porque las condiciones meteorológicas lo impedían, pero el bombardeo había sido el 26. Los vascos estamos acostumbrados a hablar y a leer entre líneas muchas veces, ¿no? Leemos entre líneas y escribimos entre líneas y hablamos entre líneas. O sea que todos sabíamos lo que había pasado, pero no se hablaba de ello. Es decir, todos sabíamos que aquí había habido una guerra, que aquí había habido un bombardeo, que habían sido los alemanes, a pesar de que la verdad oficial decía que no, que fuimos los mismos vascos, los propios vascos los que quemamos Guernica. Pero Guernica se quemó de arriba abajo, como decía aquella. Guernica no se quemó de abajo arriba, los incendios son de abajo arriba y Guernica se quemó de arriba abajo. Todos sabíamos lo que había pasado, pero claro, no porque eso supusiera un debate público, sino por una frase cogida al vuelo, una octavilla. ¿Por qué Guernica como objetivo? No fue el primero, ni el bombardeo más sangriento de la guerra, ni el más devastador. Tuvo cierta importancia militar para la caída de Bilbao 2 meses después, pero tampoco fue decisivo. Había 3 batallones de gudaris, soldados vascos, acantonados en la villa. El Loyola en el convento de Santa Clara, el Saseta en el convento de las Carmelitas y el Guernica Coarbola en el instituto. Restando los vecinos movilizados y sumando los refugiados huidos del frente,
En Guernica vivían en aquel momento alrededor de 7.000 personas. Guernica era, antes del bombardeo, y es en la actualidad, una ciudad símbolo de la libertad vasca. El puente de Rentería, objetivo militar aducido para cortar la retirada de las tropas, y la fábrica de armas y otras industrias quedaron intactos tras el ataque. Pues cada vez es más palpable que esto fue porque era un símbolo del pueblo vasco y que había que arrasar el pueblo vasco y luego los motivos de que el pueblo vasco se haya aliado con la República y demás pues estaban más palpables para el gobierno que se rebeló. Y para el ejército que se rebeló estaba más palpable que había que castigarles como sea, y el punto más débil o el que más sentimental era el pueblo de Guernica. Guernica era una población rural, 5.700 habitantes, o sea, desde el punto de vista cuantitativo no significaba nada. No era un objetivo militar, porque aquí había una fábrica de armas que era un Zetain compañía, la Astra de ahora, o la Astra de hace unos años, había una fábrica de armas y había una fábrica de talleres de Guernica que no tenía ninguna relevancia más. Achacaron el bombardeo a que había que cortar la retirada al ejército vasco que venía retirándose de Guipúzcoa, habían perdido las Inchortas y en el Gueta y venían retirándose y había que cortar la retirada. Pero cualquier guernicarra y cualquier persona de este país sabe que por tirar el puente de Rentería no cortas la retirada a ningún ejército, porque sencillamente la ría de Guernica se puede pasar de un lado a otro andando. Es decir, no hace falta ni embarcaciones ni puentes, es decir, es una ría que se puede vadear por muchísimos tramos